Vamos a hablar de economía y seguramente vamos a linkear con varios de los temas que tienen que ver con Brasil. Así que recibimos a nuestro siguiente invitado, Martín Guzmán, es economista. Gracias por estar aquí. Martín además es de la Universidad de Colombia, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Colombia y profesor de la UBA y de la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Ya vamos a hablar de lo que pasó en estas últimas horas en materia de encuentros con políticos y demás, pero quiero preguntarte por el tema Brasil. ¿Cómo ves o cómo se observa desde la economía lo que puede llegar a pasar dependiendo de quién triunfe en las próximas elecciones en Brasil respecto de la relación con Argentina en materia económica? Básicamente, ¿quién nos conviene? O si nos conviene a alguien. Sí, bueno, lo que pasa en Brasil siempre es muy importante para toda la región, para Argentina en particular, es muy importante para el mundo, porque los equilibrios geopolíticos son equilibrios en los cuales la posición de Brasil tiene muchísima influencia, determina cómo los países de la región se integran al mundo, no solamente cómo se conectan entre ellos, sino cómo se integran, y en particular cómo le vaya económicamente a Brasil, por supuesto que afecte mucho a Argentina. En este contexto, de hecho, en el año que se viene, parte de lo que puede aliviar la situación dura que va a vivir Argentina es que a Brasil le vaya mejor. Entonces, lo que en realidad le conviene a Argentina es que se alcance cierta estabilidad política en Brasil. Independientemente de quién gane, digamos. Bueno, está claro que hay un candidato que tiene una agenda que es más temeraria a efectos de lo que significa para la integración global y para las relaciones con el resto de América Latina que el otro. Claro. Bolsonaro es un candidato de temer. Así que, y no del presidente, precisamente. No, bueno, correcto. Pero sí, lo que ocurra en Brasil va a importar y mucho para Argentina, que sabemos tiene sus propios problemas, pero sí, lo que pasa en Brasil va a influenciar a la dinámica de la economía argentina. Hay una cuestión que tiene que ver con la balanza comercial, o sea, se mostró como si fuera un efecto positivo que Argentina volviera a tener superávit sobre la economía de Brasil, pero en realidad el impacto era por una cuestión de que Brasil está más resentido económicamente que nosotros, ¿no? O sea, nosotros esa balanza no nos conviene tanto que esté positiva. Bueno, eso es un buen punto. Cuando Brasil en contracción significa que Brasil consume menos del resto del mundo y en particular consume menos de Argentina también. Claro. De modo que cuando Brasil se contrae, obviamente que la balanza comercial de Brasil en general va a mejorar, pero esa no es el lado del cual nuestras cuentas externas tienen que mejorar. Lo que necesitamos es que Brasil crezca. Quiero preguntarte, Martín, sobre una mirada más global de la economía. Después, si querés, podemos ir desandando algunos capítulos especiales y particulares de lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué pensás que pasó en términos del diagnóstico del gobierno de Mauricio Macri para que a lo largo de estos casi 3 años hoy estemos con esta realidad económica? Bien. Cuando Mauricio Macri comienza como presidente de Argentina, lleva a cabo un conjunto de reformas, básicamente con la premisa de darle señales a los mercados del tipo de los que los mercados quieren. Y la idea era que con estas reformas iba a haber un influjo de inversión en el país mejoraba su credibilidad en el mundo, que le iba a permitir al país crecer de forma sostenida. De hecho, el pronóstico era, va a haber cierta tormenta al principio, claro, luego de la depreciación, de la devaluación de diciembre del 2015, pero recordamos aquel segundo semestre, las cosas luego van a mejorar y la economía se va a estabilizar. Ese era un camino, eso representa una visión en particular de cómo funciona la economía que muchos no comparten, en particular yo no comparto, que de ese lado uno vaya a poder generar un sendero virtuoso de crecimiento. Sí. Lo que hubo no fue que llegó al país inversión al sector real, que generase mayor capacidad productiva, lo que llegó fue principalmente inversión especulativa. Claro, claro. Ahora pasó el tiempo, pasaron más de 2 años y hubo una revisión que fue brutal en los mercados financieros internacionales sobre lo que estaba sucediendo en Argentina. ¿Sí? Lo que pasó fue que este año la política monetaria en el resto del mundo está cambiando. En la crisis financiera internacional, desde el 2008 los países bajaron mucho las tasas de interés y ahora las están empezando a subir. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos sube la tasa, todo el mundo empieza a ver qué hace con los capitales, porque está pagando más ir a Estados Unidos. Los dejo en los países emergentes, me los llevo. Y ahí es donde empiezan a testear las economías. Bueno, hoy nos encontramos con que Estados Unidos dio a conocer la tasa de desempleo que volvió a bajar, pero no tanto como esperaban, entonces volvieron a subir las tasas de interés. Bueno, eso ya igual había sido señalado que iba a ocurrir. No era algo que fuera un shock, algo inesperado. Sabíamos que Estados Unidos iba a ir subiendo la tasa. En ese momento se le presta más atención a lo que venía ocurriendo en Argentina. Y la realidad fue que ya habían pasado más de 2 años de este gobierno
y el país no había generado capacidad de producir más en prácticamente nada. En particular, no había generado más capacidad de producir lo que le exporta al mundo, que es de donde se sacan los dólares para pagar la deuda. Y lo que hubo fue una salida masiva de capitales que hizo que el peso se depreciase. Claro. Y lo que está pasando ahora es que ya hay un reconocimiento a nivel global de que la estrategia de este gobierno fracasó. Entonces, ¿qué sucede? Le dicen, bueno, esto no fue, dame otra cosa. Y el gobierno trata de hacer algo diferente, pero es muy difícil para el gobierno reaccionar porque es reemplazar una visión de golpe sobre la práctica por algo nuevo. Perdón, ¿una visión sobre la cual están convencidos los que integran el equipo económico del gobierno? Porque es más difícil todavía si uno tiene que cambiar algo sobre lo cual está convencido que puede funcionar, aunque los hechos han demostrado que no. Bueno, lo estaban. Se pregonaba esto por el mundo. Bueno, yo fui testigo directo de esto. Participé muy de lleno en estos procesos. Ahora no creo que lo estén. Es un momento de mucha confusión. Lo que de hecho se ve ahora es que hubo una visión, fracasó y ahora no se la ha reemplazado por otra visión. Lo que hay es un híbrido. Entonces, en ese contexto, por supuesto que de parte del resto del mundo sigue habiendo confusión. Eso prosiguió. Empezó en abril y mayo, que fue cuando el dólar se fue a 20, y luego el dólar se terminó yendo a 40. Y ahora lo que tenemos es una revisión del acuerdo con el FMI. Este es el programa macroeconómico que va a determinar cómo Argentina va a hacer sus políticas y va a determinar cuál es el futuro de Argentina. Eso es lo nuevo, lo que acaba de firmarse con el FMI. ¿Y cuál es el futuro de Argentina? Bueno, lo que lamentablemente sucede es que lo esperable para el año próximo es una recesión. El programa con el FMI tiene dos bloques principales. Un bloque que es el bloque fiscal y el otro que es el bloque monetario. ¿Sí? ¿Qué dice el bloque fiscal? El bloque fiscal dice que lo que se llama déficit primario, la diferencia en cuánto gasta el Estado antes de pagar intereses y cuánto recauda, se va a achicar de 2,6% del producto, que es lo que va a ser este año, a cero, ¿sí? De golpe. Eso significa que se va a contraer mucho el gasto en la economía, en una economía que ya está en recesión. Eso cuando, digamos, cuando cae la obra pública, hay una persona que no estaba trabajando en la obra pública y no cobra salario, esa persona no va a la panadería, el panadero no le compra al ferretero, se va multiplicando ese efecto. Entonces, es una contracción de un tamaño muy grande. En la historia argentina, hace mucho tiempo que no ocurre algo así. De hecho, la sociedad argentina no sabe lo que eso significa. Ese va a ser un impulso contractivo grande. Por otra parte, hay un impulso que va a ser positivo, pero no demasiado positivo, que es que Argentina se ha abaratado y eso significa que se vuelve más competitivo, pero en este contexto de tanta incertidumbre es altamente improbable que lleguen inversiones del resto del mundo al sector exportable. Lo que va a haber es que, además, el crédito está carísimo, entonces la gente no va a ir a pedir prestado a tasas a las que están. Pensaba en esto que vos marcabas y hablabas de las estrategias y de la mirada, de una mirada particular del gobierno sobre la cual hay que revisar y están intentando cambiar. Y uno siempre se pregunta en qué lugar para las estrategias económicas y las miradas y las teorías entran los seres humanos, ¿no? Digo, hay toda una corriente nueva, de hecho un premio Nobel a propósito de esto, en economía en materia de los seres humanos y las decisiones que tomamos cada uno de nosotros a la hora de lo que después ocurre con la economía. Digo, ¿en dónde entran esas variables? Porque esas variables son las que, por ejemplo, te definen una elección el año que viene. Absolutamente. Bueno, ese es un punto central para entender lo que va a pasar en la economía argentina el año próximo. El gobierno lo que está haciendo ahora es un programa también de contracción monetaria, ¿sí? Lo que anunciaron es que la base monetaria no va a crecer. Eso lo que quiere decir es, o sea, primero lo que están tratando de hacer es frenar el dólar y se va a ver cierta estabilización. Ahora, hubo una premisa cuando comenzó el gobierno de Macri, bajo el primer presidente del Banco Central de Macri, que establecía que si uno hacía eso, no iba a haber inflación. Bueno, no pasó. Cuando aumentan las tarifas, aumenta la inflación. Cuando el tipo de cambio se deprecia, se traslada a los precios. Cuando está más caro el dólar, los precios de todo aumentan. Lo que va a pasar en Argentina
es justamente que no se va, el comportamiento de las personas y de los que forman precios y en las paritarias no va a estar determinado por una visión de que como el Banco Central no va a aumentar la base, entonces los precios no van a aumentar. No va a ocurrir eso, va a haber inflación. O sea, sería como la previsión que hizo Domingo Cavallo en el 2016, principio del 2016, diciendo que con las políticas que estaba aplicando el Banco Central íbamos camino a la estanflación. Bueno, no conozco la predicción que hizo, pero ya nos pasó un año, que tuvimos un año de estanflación, que fue el año 2016. Este año es un año de estanflación y el año próximo también va a ser un año de estanflación. Yo, de hecho, pienso que caiga el producto solo 2% es un escenario optimista. Por ejemplo, Brasil claro. va a afectar. Importa lo que pase con Brasil, por ejemplo, para eso. ¿Sí? Claro. Y el problema de esto es que se hace muy largo. Si un país como España tiene una recesión por 2 años, bueno, tiene mucho stock, no es gran problema. Claro. La gente joven se queda viviendo con los padres. En Argentina, que dure tanto una recesión, es un problema social grande, genera una sociedad más hostil, genera destrucción de capacidades. Un sector, servicios no transable, que depende de la demanda, es un sector que se achica, donde hay menos oportunidades de trabajo. Por otra parte, la forma en que están tratando de generar los equilibrios implica que se está desfinanciando la capacidad de generar conocimiento, de retener el conocimiento y de aplicarlo a la producción, que es la base del desarrollo en el mundo de hoy. Y en esa, uno no puede dejar de pensar en el trabajo del futuro, que es ahora, mañana, dentro de 5 minutos. Digo, ¿cómo hace un país como Argentina, una sociedad como Argentina, que ha tenido y tiene, eso es uno de los ejemplos de gente brillante que trabaja en el mundo y que ha aprendido y que ha estudiado también aquí en la Argentina para lograr componer lo que va a necesitar como trabajo del futuro con esta situación difícil que tenemos hoy? Ese es el gran punto. Pienso que lo que está viviendo Argentina hoy es una crisis de representación política. Porque, a ver, es cierto que este gobierno hereda desequilibrios. Eso está claro. Ahora, el problema es que los manejaron de la forma que los manejaron. Claro. Pero el esquema de políticas del gobierno anterior, uno suena lindo cuando se habla de inclusión, importancia a la ciencia. El problema es que era inconsistente. Iba también rumbo a una crisis de balanza de pagos. Lo que no hay en Argentina hoy en día es una alternativa política que esté bien definida, que ya se haya aprendido lo suficiente. En eso se están, me imagino, muchos. Claro. Pero tal que digan, ¿qué queremos nosotros? ¿Cuál es la identidad argentina? ¿Hacia dónde va Argentina? Bueno, queremos tener una estructura productiva que genere trabajo, primero, que incluya gente, que genere productividad, que cada vez sepamos producir más y mejor, lo cual requiere de energía y de conocimiento, y que a la vez sea consistente, y orientar todas las políticas a esa visión del desarrollo. Cada política que hago, cada instrumento está orientado a estos 3 objetivos: generar trabajo, producir más productividad y dólares, ser consistente, generar divisas para venderle al mundo. No pasa eso. Como digo, el gobierno anterior fue inconsistente. Este gobierno directamente lo que hace es como cada ministerio se venía comportando. No es que el país fuese una empresa. Como un compartimento estanco, digamos. Exacto, cada ministerio con sus propios objetivos. Entonces, el objetivo 1 es restaurar la rentabilidad de las empresas. Y entonces se contradice con el objetivo de bajar la inflación rápido, que es del otro. Claro. Cuando el objetivo central tiene que ser perseguir una visión del desarrollo. Lo que necesitamos es que como sociedad aprendamos a definir una visión que nos haga bien para lo que somos. Y eso es en donde todavía hay mucho por trabajar. Sí, me parece que eso no va a pasar en el corto plazo. Dudo que pase en el mediano. Y ahí es donde te pregunto si hay una luz al final del túnel breve y que no sea un tren de frente. Bueno, yo pienso que sí. Yo ahora yo vengo mucho a Argentina, trato de participar de esto, digamos, dar clases en la universidad pública. Hace un mes justo que llegué, hoy, he estado reuniéndome con mucha gente joven, también he estado dialogando con gente que tiene interés político directo, y veo un proceso de aprendizaje en Argentina. Todavía no veo que se haya definido una visión clara de qué es lo que hay que hacer y hacia dónde hay que ir. Pero es posible que todo este caos que estamos viviendo genere una discusión más profunda que eventualmente nos ayude. Claro. Al menos eso es lo que uno espera. Vos hablabas recién de la mirada
esta que vos tenés al reunirte con gente en Argentina. Digo, ¿cuál es la mirada desde afuera sobre la Argentina? En tu caso, como argentino, le prestarás más atención, porque particularmente tenés intereses también aquí. Digo, ¿pero qué es lo que pasa? Porque nosotros muchas veces nos sorprendemos con algunos editoriales, con diarios que hablan sobre la economía en la Argentina. Digo, ¿cuál es esa mirada realmente sobre nuestro país? Bueno, la mirada es, primero, que Argentina es un caos, siempre. De hecho, hay un economista muy famoso que una vez dijo que había 4 tipos de economías. Las avanzadas, las que están en desarrollo, Argentina y Japón. ¿Sí? Esa es la realidad. Ahora, cuando Macri comienza su mandato, hubo cierto optimismo en los mercados financieros internacionales. Como digo, se vio a Argentina como una oportunidad. También ocurre que Argentina era una oportunidad porque en el mundo los retornos de los activos de los soberanos eran muy bajos, cercanos a cero. Claro. Entonces había liquidez y la gente buscando en dónde poner el dinero. Y Argentina no tenía deuda, tenía muy baja deuda y no tenía ninguna probabilidad de default en el corto plazo. Y pagaba retornos mucho más altos. Claro. Entonces entró dinero a Argentina, pero como digo, no fue a la economía real, fue financiero. Ahora lo que está ocurriendo es que en el mundo no se entiende lo que está pasando en Argentina. De vuelta estamos en una situación de altísima volatilidad y claro que no hay confianza en el futuro de la economía argentina, al menos para los próximos años. Hay una de las cuestiones que se plantearon desde que se empezó a negociar el primer acuerdo, que tiene que ver con que este no es el mismo FMI de antes y que hay como una apuesta personal de Christine Lagarde que tiene que ver con su propio futuro político fuera del FMI. ¿Es tan así? Es una forma, así se ha planteado, es correcto como se ha planteado. Es correcto decir que se ha planteado así, pero es incorrecto plantearlo así. No es que el FMI es bueno o malo. El FMI tiene una agenda que está determinada por los intereses de quienes tienen poder en el FMI, de quienes votan en el FMI. El más poderoso de todos es Estados Unidos, en particular la posición del Tesoro de Estados Unidos, que está muy influenciado por los bancos de Estados Unidos. Claro. De modo que el FMI lo que va a hacer no es impulsar un programa que esté alineado con las necesidades del desarrollo de Argentina. Va a impulsar un programa que trate de maximizar lo que nosotros en economía llamamos el valor de recupero de las acreencias, o sea, que se pague lo más posible de la deuda que Argentina tiene. Claro, sí. Ese es el punto. Sí, el dinero es de ellos, en definitiva, de los países que integran el fondo, ¿no? Y va a representar esos intereses. Entonces, es un problema exponerse al FMI, porque lo que implica es una pérdida efectiva de soberanía. De hecho, igual hoy en día lo que está pasando es algo diferente, que es que el gobierno está yendo más allá de lo que el FMI pide. El FMI no pide tanto ajuste como el gobierno. Ese es el lado que cada vez va más y más, pero, digamos, venga el gobierno que venga, el FMI se va a convertir en una restricción eventualmente. Ahí te hago una repregunta. Siendo que el principal accionista, por llamarlo de algún modo, del FMI sería Estados Unidos, es Estados Unidos, ¿cuál es el interés de Donald Trump, que lo ha dicho públicamente, de bancar a este proceso económico a futuro, si lo único que le interesa es el recupero? Bueno, hay uno de los temores del FMI, de hecho, es que este gobierno pierda la elección en el 2019 porque no saben qué viene después. Claro. Pero eso justamente está alineado con la idea de tener una contraparte que es más previsible de acuerdo a lo que se había firmado. Pero si fuera por eso no le hubieran dado ni el primer acuerdo. Bueno, pero uno juega sus cartas. Y hay un tema que es que, ¿qué pasa? Argentina ya no es que no tiene deuda, está endeudada. Y tiene deuda con el sistema financiero internacional. El hecho de que haya un acuerdo con el FMI ahora implica que hay dinero para pagar los intereses. Entonces, quienes tienen el poder en el FMI apoyan el acuerdo entre Argentina y el FMI, porque ese dinero se va a usar para pagar intereses a los acreedores. De hecho, el objetivo es el déficit primario cero, lo que quiere decir que la plata del FMI no se va a usar para políticas fiscales de Argentina, se va a usar para pagar intereses de la deuda. Vos hablabas del próximo gobierno. Estamos muy cerca, verdaderamente. Falta un año nada más para las elecciones presidenciales. Hoy el jefe de gabinete, Marcos Peña, volvió a hablar de la disponibilidad del presidente Mauricio Macri para presentarse a una reelección y demás. Y has tenido la oportunidad en las últimas horas de encontrarte con Sergio Massa, que es uno de los posibles candidatos, no lo sabemos todavía, a ser presidente. Digo, ¿qué encontrás en el arco político de la Argentina en materia de economía? Vos decías, hay algo de aprendizaje, hay un comienzo, una mirada. Pero ¿qué notás? Uno siente que están como cada uno jugando su
juego y hay poco de compartir para ver si todos salimos adelante. Sí, bueno, también me he reunido con otras figuras políticas, Sí. cosa que es pública, como Felipe Solá, Lifshitz, el gobernador de Santa Fe, y veo que, primero que hay una preocupación fuerte Sí. por el rumbo de la economía argentina. De hecho, cada charla es sobre la economía argentina y hacia dónde vamos y tratar de entender mejor hacia dónde va la economía argentina. Segundo, que ahora es cuando hay, cada lado es diferente, pero la tendencia es un mayor reconocimiento de que se expuso a Argentina a los mercados financieros internacionales de una forma que es poco sana para la sociedad argentina. Ajá. O sea, la sociedad argentina ahora está expuesta a un problema grande. Estamos endeudados en moneda extranjera bajo una ley escrita por buitres y para buitres, que es la ley de Nueva York. Claro. Tenemos al FMI adentro. Y ahora hay un reconocimiento de que en el año 2016 se permitió que este gobierno pudiese hacer eso cuando había una ventana de oportunidad para impedirlo. En 2016, ¿qué ocurrió? Fue el tema del acuerdo con los buitres. Sí. Que eso no era... Yo pienso, de hecho, que había que acordar con los buitres, más allá de lo que los buitres significan para la economía internacional. Sí, que es algo muy malo. Sí. Pero no era tanto dinero. Pero lo que había, ese era el momento en que Argentina se volvía a integrar a los mercados financieros internacionales. Claro. Entonces, era el momento para definir cómo se iba a integrar. Si hubiese habido una oposición articulada y sana, lo que hubiesen hecho era impedirle a este gobierno que se endeude bajo marcos que sean malos para el desarrollo. Claro. Basta ir a la de Nueva York, hay que ir a otros lugares a endeudarse. Pero hacer que un acuerdo con el FMI eventualmente tenga que pasar por el Congreso. Pero no se hizo. Ahora hay una revisión de esas cuestiones. Pasa que hay dos puntos contrapuestos. Uno dice que si nos vamos... Ninguno de los dos dice que no hay que endeudarse, pero uno dice que si hay que endeudarse hay que ir con los organismos multilaterales internacionales clásicos, y el otro dice que eso es perder la soberanía, que hay que ir con los países amigos que nos pueden llegar a prestar, como hicimos en su momento con Brasil, con Venezuela, con no me acuerdo qué otros, con China. El swap. Con el swap, bueno, el swap ahora otra vez se está negociando alguna otra posibilidad. No hay punto de encuentro en ese sentido sobre cómo endeudarnos. Bueno, ahí hay otra cuestión que la sociedad argentina tiene que definir. ¿Qué es integrarse bien? Cuando decíamos hay un objetivo central que es el desarrollo inclusivo, dinámico y consistente, la integración no es un fin, es un medio. ¿Cuál es el tipo de integración que conviene? Bueno, la que te permita alcanzar esos objetivos. Yo lo que pienso es que no es endeudarse bajo la ley de Nueva York, no es endeudarse con el FMI, tampoco quiere eso decir que uno se vaya a endeudar con Venezuela o lo que sea. Cada caso es diferente, y lo otro es que hay que tener baja deuda. En Argentina, como se asumió, como este gobierno asumió que íbamos a crecer mucho, lo que se hizo fue tomar bastante deuda, tratar de contraer mucho la política monetaria, financiar todo principalmente con endeudamiento, el gradualismo, como se lo llamó. Sí. Y ahora, bueno, ahora tenemos un problema. Martín, un placer enorme haberte tenido aquí. Muchísimas gracias por haber venido. El placer es mío y gracias a ustedes. Gracias.